Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal del Estudio 1827. Todos los pianistas, todos los que nos animamos a tocar este instrumento que tengo aquí atrás, sufrimos generalmente por la falta de una habilidad que yo creo que todos los pianistas deberíamos tener, que es la lectura a primera vista. En este video me voy a enfocar en darles una sugerencia de más o menos cómo deben empezar a trabajar esta cuestión de la lectura a primera vista, que si quieren saber un poquito más a fondo sobre esto, pueden checar la entrevista que hicimos aquí en el canal a Israel Barrios Barrera, que es uno de los mejores lectores de México. Pero bueno, si les interesa este tema, no duden en quedarse en este video. Ya saben que pueden compartirlo, que de verdad eso ayuda bastante. Si aún no están suscritos en el canal, pueden suscribirse aquí abajo. Muchas gracias a los que apoyan constantemente el contenido del canal. Espero que este video sea de mucha utilidad para todos los que van comenzando con el instrumento, y no solo para los que van comenzando, sino también para los que ya llevan cierto tiempo de avance. Nuevamente, bienvenidos y comenzamos. Generalmente los pianistas, cuando vamos comenzando e inclusive a lo largo de nuestra carrera, solemos tener problemas con lo que es la lectura a primera vista. Para nosotros es un poco más problemático que para la mayoría de los instrumentos, porque nosotros leemos dos claves al mismo tiempo, que si lo comparamos por ejemplo con el violín, con la flauta o con cualquier otro instrumento, los otros instrumentos solamente leen una clave. Entonces digamos que esto lo vuelve bastante complicado, porque es no solamente coordinar la cuestión motriz, sino coordinar mucha información al mismo tiempo. Y es que generalmente solemos dejar esta cuestión de lado porque no nos enseñan o no aprendemos que es algo que también se tiene que practicar de una forma. Entonces hoy les voy a dar, pues digamos que una serie de sugerencias, una especie de proceso para que puedan empezar a trabajar esta cuestión de la lectura a primera vista. Solo que esta cuestión que voy a mencionar hoy, pues es sobre todo para la gente que ya va un poquito encarrilada en el aprendizaje del instrumento, digamos que ya tienen cierto nivel, que ya pasaron por lo que son los métodos de iniciación, que ya están abordando las primeras obras de Bach, las primeras obras de Mozart, no sé, las primeras obras de Chopin, etc. Es decir, que ya pasaron por lo básico. Y bueno, más adelante voy a explicar por qué este proceso se debe de iniciar cuando uno ya tiene, digamos que, este avance. Y bueno, pues lo primero que tenemos que saber es que para aprender a leer, pues vamos a aprender leyendo, como generalmente nos suelen decir los profesores. Si existe un método específico, algún libro que trabaje con ciertas obras o esta cuestión así a profundidad, bueno, la verdad es que yo lo desconozco, pero pues hoy les voy a dar estas herramientas para que puedan trabajar no solamente con un método, sino con muchas obras. Y entonces, primero hay que entender más o menos cómo es que funciona la lectura a primera vista. Y para facilitarlo más, vamos a compararlo un poquito con cómo aprendemos a leer cualquier libro normal. Si lo analizamos un poco, cuando nosotros comenzamos a leer de niños, lo primero que hacemos es tratar pues de identificar letra por letra para formar una palabra. Nos enfocamos antes que nada en tratar de que suene lo que está ahí escrito, aunque sea letra por letra, aunque nos tardemos un poquito, pero digamos que vamos aprendiendo palabra por palabra. Y de hecho, cuando vamos aprendiendo de esta forma, ni siquiera nos importa qué significa esa palabra, simplemente estamos tratando de reproducirla con la voz cuando la vamos viendo. Posteriormente, cuando digamos que avanzamos más, pues sí, tratamos de darle un sentido a cada palabra, tratamos de unir varias palabras, de darle, digamos que inclusive cierta entonación. Eso es algo que en todas las escuelas nos enseñan, y pues vamos comprendiendo más o menos qué es lo que significa cada palabra que vamos aprendiendo. Pero digamos que en general ni siquiera entendemos el contexto de lo que estamos leyendo. No digamos que abordamos grandes párrafos y los superanalizamos hasta entenderlos, ni en tiempo real ni después de leerlo un rato, sino que cuando somos niños, insisto, primero nos enfocamos en aprender las palabras. Una vez que ya las podemos decir, entonces tratamos de comprenderlas, pero todo es paso a paso. Y cuando ya estamos en un nivel mucho más avanzado, entonces sí, tratamos de una sola vista pues leer todo un párrafo y comprender lo que dice ese párrafo, e inclusive expresarlo de alguna forma como si estuviéramos declamando. Esto obviamente pues lo digo basándome en mi experiencia, en cómo aprendí, pero bueno, si lo relacionamos un poquito con la música, en la música va a funcionar más o menos de la misma forma. Es decir, vamos a tener diferentes tipos de niveles de lectura que podemos alcanzar
conforme pasa el tiempo y conforme más lo practiquemos, obviamente. En un primer nivel de lectura, lo que tenemos que hacer es tratar pues de atinarle simplemente a todas las notas con su rítmica. Es decir, vamos a tratar de que todas las notas que están en la partitura se escuchen con ambas manos, solamente pensando en la rítmica. No nos vamos a preocupar de pues la conducción del sonido, no nos vamos a preocupar de todos los signos que aparecen ahí en cuanto a la dinámica, la lógica, etcétera. Simplemente tenemos que tratar de atinarle a todas las notas, inclusive con la digitación que sea. Generalmente las partituras nos suelen sugerir una digitación, pero en este caso, como estamos tratando de mejorar nuestro nivel de procesamiento en tiempo real, pues lo primero que tenemos que hacer, insisto, es simplemente tratar de atinarle a todas las notas con la rítmica adecuada, obviamente siguiendo un pulso constante. Al principio no importa mucho si el pulso es lento o si el pulso es rápido, eso es algo que más adelante vamos a agregar. Una vez que ya llevamos un tiempo practicando de esta forma, que ya tenemos, digamos que cierta confianza cuando vamos a sentarnos a leer por primera vez algo, entonces podemos pasar a un segundo nivel de lectura, en el que ahora sí ya vamos a tratar de trabajar viendo no solamente nota por nota y tratando de atinarle a cada nota, sino viendo más o menos patrones melódicos, patrones rítmicos, es decir, viendo pequeñas estructuras, ya no solamente nota tras nota. Inclusive podemos añadir tal vez un poco de, ahora sí, respetar la digitación o tratar de darle más intención con las indicaciones que tengamos en la partitura en cuanto a la lógica, en cuanto a la dinámica, etc. Y una vez que ya pasamos este punto, una vez que ya llevamos mucho tiempo practicando la lectura en este nivel, entonces podemos pasar a un tercer nivel en el que digamos que ya tenemos que tratar ahora sí de comprender todo el discurso musical. Aunque sea nada más en una frase o en una sección de la obra, pero tratar de visualizarlo en tiempo real sin que nos cueste mucho trabajo. Ya no solamente pensando en las notas y el ritmo o el pulso, sino además tratando de añadir absolutamente todo, lo que es la dinámica, la lógica, entendiendo cómo se dividen las frases, cómo está el discurso musical, dando una dirección a las figuras melódicas, al fraseo, etc. Todo esto que menciono, insisto, es algo que yo he aprendido pues con mi experiencia, es algo que yo he llevado a la práctica y que me ha servido para, digamos que, aumentar mi nivel en cuanto a la lectura a primera vista. Y ahora vamos a pasar a ejemplificar pues cómo trabajar el primer nivel de lectura del que les hablé hace un momento. Y entonces hace un ratito yo comentaba que esta metodología que voy a mostrar es sobre todo recomendable cuando uno ya tiene, digamos que, cierto nivel de conocimientos. ¿Por qué? Porque lo que yo sugiero es que para trabajar esto de inicio, en el primer nivel de lectura que yo mencionaba hace un ratito, utilicemos, por ejemplo, alguno de los métodos de iniciación. Puede ser un método de iniciación como el de John Thompson, como el de enseñando a tocar a los deditos, como el Michael Laron, por ejemplo, como el Bastien, o como este que yo voy a utilizar hoy. Hay que recordar que es muy diferente practicar una pieza, que para eso hay que seguir una serie de pasos como los que sugiero en mi video de cómo comenzar a estudiar una pieza. Es diferente trabajar una pieza de esta forma en la que ya vamos a tratar de buscar una sonoridad, y es diferente trabajar lo que es la lectura a primera vista. En la lectura a primera vista tenemos que tratar de procesar toda la información que podamos rápido, en un vistazo, o tratar de hacerlo en tiempo real. Entonces, bueno, yo sugiero que de inicio, para trabajar el primer nivel de lectura, pues se enfoquen en utilizar este tipo de métodos de iniciación, como el Thompson, como el Michael Laron, como el Bastien, por ejemplo, o como este que voy a utilizar yo. Hay muchos tipos de métodos de iniciación que podemos utilizar pues para trabajar esta cuestión de la lectura. Recuerden también que es sumamente importante que esto se trabaje todos los días. No es necesario sentarse a practicar 2 horas lo que es lectura, sino simplemente trabajar entre 10 minutos y media hora, todos los días. Y lo importante es que todos los días lean algo completamente diferente. Si ustedes hacen esto constantemente, van a, digamos que, adquirir cierto hábito, y conforme avancemos, pues el cerebro va a ir procesando la información cada vez más rápido y de una forma más fácil. Ya no le va a costar trabajo procesar todo de un vistazo, porque ya va a estar acostumbrado a hacer este tipo de trabajo.
Entonces recuerden, es muy importante hacerlo todos los días de ser posible y practicando con diferentes piezas de diferentes tonalidades. Un profesor mío, por ejemplo, en la carrera nos lo dijo y lo recuerdo muy bien: practiquen todos los días una pieza diferente, inclusive pueden elegir una tonalidad cada semana y trabajar durante cada día de la semana una pieza de esa tonalidad. Por ejemplo, escoger Do mayor en la primera semana y buscar diferentes piezas que estén en Do mayor. En este caso pueden buscar diferentes ejercicios o piezas chiquitas de estos métodos de iniciación que estén en la misma tonalidad, por ejemplo. Obviamente tienen que ser cosas que no conozcan, que no hayan leído para que pues este trabajo funcione. En la siguiente semana escogen otra tonalidad y lo mismo. Trabajan cada día una pieza diferente que esté en la misma tonalidad. Esto pues es para acostumbrarnos a cada tonalidad. El método que yo voy a utilizar para ejemplificar esto pues es un método chileno que escribió una compositora que se llama Elena Weiss. No sé si así se pronuncia su nombre, pero bueno, este libro me lo pasó un alumno mío que es chileno, que constantemente apoya el contenido. Muchas gracias por eso. Y bueno, él me mencionaba que todos allá en su país pues utilizan este método para comenzar. Entonces, bueno, digamos que lo voy a ocupar y lo elegí porque tiene una serie de piezas que podemos utilizar para practicar, como mencioné hace un momento. Entonces, vamos a ejemplificar ahora sí lo que es este primer nivel de aprendizaje en cuanto a la lectura a primera vista. En esta primera pieza que estamos observando, que se llama El Molino, lo primero que tenemos que hacer pues es tratar de hacer un análisis lo más rápido posible, en corto tiempo, de lo que tenemos en la partitura. Este análisis debe de incluir a grandes rasgos pues lo que nos sea más útil, que nos facilite el poder leer. Por ejemplo, podemos analizar en qué tonalidad estamos, que en este caso estamos en Fa mayor. Podemos analizar también qué valores rítmicos tenemos en esta pieza. En este caso tendríamos octavos o corcheas, tendríamos negras, tenemos blancas y tenemos también redondas. Además de esto, podemos analizar más o menos a qué altura se van a mover cada una de nuestras manos, si es una posición estática o si va a variar, si va a haber brincos. Más o menos podemos fijarnos en qué digitación tenemos, pero como dije al principio, pues eso no es tan importante. Lo más importante es tratar de mantener un pulso, de atinarle a todas las notas con ambas manos y también de seguir la rítmica que aparece en la partitura. Como en este caso no tienen a un profesor o alguien que les ayude a mantener una constancia mientras van tratando de leer, lo más factible es que utilicemos el metrónomo. El metrónomo, porque el metrónomo nos va a ayudar a mantener, digamos que un pulso constante. Y es muy importante que cuando estén practicando no se detengan, sino que una vez que inician traten de llegar al final como sea posible. No importa si tienen notas erróneas, no importa si se escucha feo lo que están tocando, el punto es que traten de llegar hasta el final en el pulso que eligieron. Puede ser un pulso bastante tranquilo, puede ser un pulso rápido si quieren retarse a sí mismos, obviamente tratando de seguir el carácter que indique la obra, aunque en este caso, por ejemplo, pues no tenemos carácter, entonces nosotros podemos elegir más o menos a qué pulso lo vamos a tocar. Pero insisto, tienen que tratar de respetar el pulso. Una vez que hicimos este pequeño análisis, que recuerden que tiene que ser lo más rápido posible, yo les sugiero que utilicen un temporizador y que se den máximo 2 minutos para analizar qué es lo que está pasando en la partitura y después aventarse. Recuerden, va a ser una lectura a primera vista, entonces no es posible, no tienen permitido el tocar, más o menos sonar qué es lo que está ahí, no se vale repetir varias veces. El chiste es intentarlo una sola vez, máximo 2 veces, para, pues, insisto, forzar al cerebro a procesar toda la información que pueda en tiempo real. Insisto, si se equivocan, no traten de corregir en el momento, no repitan notas y siempre mantengan un pulso constante. Entonces, una vez que hicimos este análisis, pues procedemos a tratar de sonar la pieza, como vaya a salir. Pueden llevar inclusive una cuenta interna o, insisto, poner el metrónomo para trabajar con una presión extra.
Ahí, por ejemplo, fue mi primera lectura de esta pieza que escogí al azar de este método. Digamos que ahorita, como es el primer nivel de lectura, no me estoy enfocando en la dirección que llevan las notas, no me estoy enfocando en contrastar los planos sonoros dependiendo de cuál mano tenga más importancia. Solamente me estoy enfocando en mantener un pulso, en seguir la rítmica que presenta la partitura y en tratar de atinarle a todas, absolutamente todas las notas. Si tuve alguna nota errónea, si sentí alguna inseguridad en alguna de las notas, simplemente no importa en este primer nivel, hay que tratar de llegar hasta el final como sea posible. Si les llegara a suceder algo como lo que voy a ejemplificar, insisto, tienen que seguir adelante, no detenerse en la tercera nota y esperar, sino siempre tratar de seguir adelante. Si por ejemplo estamos tocando y nos pasa algo así, ahorita que toqué esto, hice el ejemplo como si hubiera dudado en algunas notas, pero no me detuve, sino que retomé en el lugar en el que yo pensé, siguiendo un pulso. Es diferente a que si yo me detengo y repito la misma nota, o ya pasaron 3 tiempos y sigo leyendo en el mismo lugar. Hay que tratar de avanzar siguiendo el mismo pulso. Esto, por ejemplo, que voy a ejemplificar ahora, es lo que no debemos hacer. Por ejemplo, estoy, digamos que exagerando un poquito, pero es lo que generalmente nos pasa. Si nos llegamos a equivocar en una nota, pues tratamos de repetir esa misma nota para corregirla, o nos regresamos, o nos quedamos pasmados en ese lugar. Entonces, insisto, lo que hay que tratar de hacer, pues es seguir adelante, seguir todo el tiempo hacia adelante para llegar al final y pensando en mantener el pulso constante. Esta primera piecita que yo utilicé, que elegí, pues digamos que al azar, es básicamente algo muy sencillo, algo que está dentro de los parámetros de las bases del aprendizaje del piano. Yo recomiendo que utilicen algo así al inicio para trabajar el primer nivel de lectura, en el que nos tenemos que enfocar solamente en atinarle a todas las notas con la métrica correcta, con el pulso constante, inclusive sin que importe tanto la digitación. Pero yo recomiendo trabajar con estos métodos sencillos porque digamos que es una forma en la que podemos organizarnos para ir avanzando poquito a poquito. Lo menciono sobre todo porque algunos pianistas recomiendan que uno lea pues lo que sea, que lean cosas muy sencillas que estén abajo de su nivel, pero que también lean cosas muy complejas. Digamos que sí, esto se puede hacer, pero leer una obra que esté por encima del nivel que nosotros tenemos, pues es bastante complejo y nos vamos a tardar seguramente bastante tiempo. Entonces yo suelo recomendar que mejor utilicemos algo que esté debajo de nuestro nivel para que no nos cueste tanto trabajo y porque además hay muchísimo material como estos métodos de iniciación que podemos utilizar de una forma más organizada. Ahora, si quieren leer algo un poquito más complejo, porque también es válido y de hecho pues pueden leer lo que quieran, pueden utilizar no toda una obra completa. Por ejemplo, si les gusta mucho la balada 1 de Chopin, pues no es necesario que se avienten a tratar de leer toda la balada, sino que pueden escoger a lo mejor unos 4 compases de la balada y tratar de aplicar el procedimiento que mencioné ahorita. Hacer un análisis muy general de lo que está pasando ahí y tratar de, digamos que, atinarle a todas las notas del pasaje que hayamos seleccionado. Pueden ser 4 compases, pueden ser inclusive 2 compases si es una obra muy compleja. El chiste es tratar pues de aventarnos, tratar de forzarnos a procesar la información en tiempo real. Si ya digamos que dominamos este primer nivel de lectura con obras sencillas en el que solamente tenemos que atinarle a todas las notas, podemos pasar a un segundo nivel de lectura. En este libro, por ejemplo, en este método que yo escogí, tenemos, digamos que el nivel que va avanzando gradualmente y por lo tanto más adelante podemos encontrar piezas que son ligeramente más complejas. Entonces podríamos aplicar el segundo nivel de lectura en el que ya no solamente vamos a ver, digamos que nota por nota, sino que vamos a tratar de leer al mismo tiempo pues estructuras, analizar un poquito más los motivos melódicos que tengamos e inclusive los acordes que podamos formar o algo que podamos, digamos que leer en conjunto, no nota por nota, sino que veamos
como una estructura, aunque sea pequeña. Y bueno, después de que lleven mucho tiempo trabajando estas cuestiones, digamos que aproximadamente un año, que hayan trabajado muchas obras pequeñas, que se hayan acostumbrado a diferentes tipos de lenguaje, porque no solamente pueden trabajar pues con obras chiquitas como esto, sino que pueden seleccionar obras, digamos que de las más sencillas que haya de Bach, si ya tienen, digamos que cierto nivel, pueden seleccionar obras de las más sencillas de Mozart, de Beethoven o de los grandes compositores, o pasajes pequeños de esas obras. Una vez que ya tengan, digamos que pues cierta rutina, que ya estén acostumbrados a esto, entonces podemos intentar el tercer nivel de lectura, que es el nivel en el que ya vamos a tratar de ver el discurso de un vistazo, el discurso musical, vamos a tratar de ver las secciones que tenemos en la pieza y a tratar pues de hacer todo lo que podamos en cuanto a dinámicas, en cuanto a gógica, en cuanto a todos los señalamientos que tengamos en la partitura sobre la interpretación de esta obra. Y bueno, tanto en el segundo nivel de lectura como en el tercero, también sería importante que ya traten de respetar el carácter que sugiere la obra. Es decir, si dice andante, pues ponerlo a un tiempo que sea andante. Si dice alegro, pues tratar de que la obra suene a alegro. No necesariamente tiene que ser el 120 que dice el metrónomo, sino que simplemente sea rápido, que no sea algo lento. Si dice vivace, pues pueden tratar de tocar lo más rápido que puedan. Si dice grave o muy lento, puede ser bastante lento. El chiste es que también ya empiecen a tratar de trabajar esta cuestión del carácter, suponiendo que ya tengan mucho tiempo trabajando la lectura y que ya estén acostumbrados al reto que implica, pueden ya empezar a seleccionar ahora sí pasajes de obras un poco más complejas, del nivel que quieran. Pueden ser obras muy difíciles, obviamente que pues su técnica les responda ante este tipo de obras de dificultad, que insisto, ya en estos niveles, en el tercer nivel de lectura, pues ya tenemos que tratar de procesar mucha información rapidísimo. Obviamente llegar a este nivel pues es algo que tarda mucho tiempo. No va a tardarnos un año, a lo mejor ni 2, sino que puede tardar hasta 5 años. Depende mucho de cada quien, depende de si se le facilite estas cuestiones de la lectura, pero es algo que lleva un proceso y que tarda mucho tiempo. Entonces no se desesperen, con que trabajen el primer nivel de lectura que mencioné durante bastante tiempo es más que suficiente. Si tienen obras que ya han tocado mucho tiempo atrás, pueden utilizarlas también para lectura. Van a notar que es un poquito más sencillo porque el cerebro ya conoce la información, pero aún así es útil. Recuerden que también, como consejo para poder leer de una mejor forma, es importante que conozcan muchas obras. Me refiero a que escuchen mucha música, a que observen muchas partituras también, que bueno, esto lo van a hacer conforme vayan leyendo, pero recuerden, es un trabajo de todos los días. Si ustedes hacen esto constantemente, cuando haya transcurrido 1 o 2 años, ya van a tener un nivel de lectura bastante alto y ya se van a poder defender. Ya no va a ser que se enfrenten a una partitura en ceros y que estén con el miedo de qué es lo que voy a hacer ahora. Su cerebro ya va a estar acostumbrado a procesar la información en tiempo real y ya no les va a costar tanto trabajo. Y llegamos nuevamente al final de un video más. Espero que haya sido de su agrado y sobre todo que sea de mucha utilidad para todos los pianistas. Gracias por haber llegado hasta el final de este video. Nuevamente les recuerdo que si no están suscritos en el canal, pueden suscribirse aquí abajo. Si se me pasó algo o quieren compartir una experiencia, pueden dejarlo también aquí abajo en los comentarios. No olviden compartir este video para todas las personas que crean que les puede ser de utilidad. De verdad, eso ayuda bastante. Nuevamente, muchas gracias a todos los que apoyan constantemente el contenido de este canal. Sin ustedes esto no sería posible. Y bueno, pues lo que digo siempre, nos veremos para un siguiente video aquí en el canal del Estudio 1827. Hasta la próxima.